Bienvenidos a todos a vuestro canal favorito sobre la era de los dinosaurios. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el rey de reyes de los dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex, del griego latinizado tyrannus, tirano, y saurus, lagarto, y el latín rex, rey, es una especie y tipo del género extinto Tyrannosaurus, un dinosaurio terópodo tiranosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es América del Norte. Su distribución en el continente fue mucho más amplia que la de otros tiranosáuridos y es una figura común en la cultura popular. Fue uno de los últimos dinosaurios no avianos que existieron antes de la extinción masiva del Cretácico terciario. Como otros tiranosáuridos, el Tyrannosaurus Rex fue un carnívoro bípedo con un enorme cráneo equilibrado por una cola larga y pesada. En relación con sus largos y poderosos miembros traseros, los miembros superiores del Tyrannosaurus eran pequeños, pero sorprendentemente fuertes para su tamaño, y terminaban en 2 dedos con garras. Aunque otros terópodos rivalizan o superan al Tyrannosaurus Rex en tamaño, todavía es el mayor tiranosáurido conocido y uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra, midiendo entre 12 y 13 metros de largo, 4 metros de altura hasta las caderas y con pesos estimados entre 6 y 9 toneladas. Durante mucho tiempo fue el mayor carnívoro de su ecosistema. Fue un claro superdepredador, cazando a drosáuridos y ceratópsidos, aunque algunos expertos han sugerido que era principalmente carroñero. El debate de si el Tyrannosaurus fue un depredador dominante o un carroñero es uno de los más largos en la paleontología. Hay más de 30 especímenes del Tyrannosaurus Rex identificados, algunos de los cuales son esqueletos casi completos. Se han encontrado tejido conjuntivo y proteínas en por lo menos uno de estos especímenes. La abundancia de material fósil ha permitido investigar en detalle muchos aspectos de su biología, incluyendo su ciclo de vida y su biomecánica. Los hábitos de alimentación, la fisiología y la velocidad potencial del Tyrannosaurus Rex son objeto de controversia. Su taxonomía es también polémica, con algunos científicos que consideran al Tarbosaurus bataar de Asia como una segunda especie del Tyrannosaurus, mientras otros mantienen al Tarbosaurus como un género separado. El Tyrannosaurus Rex tenía el plan corporal característico de su familia: una cabeza grande, un cuello corto en forma de S, el torso paralelo al suelo, con miembros superiores pequeños, miembros traseros muy desarrollados y una larga cola. Distintos ejemplares hallados de Tyrannosaurus Rex medían entre 11 y 13 metros, con pesos estimados de 5,6 a 9,5 toneladas. El Tyrannosaurus poseía un gran cráneo de 1,4 metros, provisto de fenestras oculares y nasales. Su cráneo presenta un gran número de huesos fusionados, supliendo la movilidad por una estructura más maciza, hecho inusual en los terópodos que por lo general tenían huesos ligeros. El cuello era grueso, musculoso y corto. El cuello del Tyrannosaurus Rex formaba una curva natural con forma de S como en otros terópodos. Los miembros superiores solo tenían 2 dedos con garras, junto con un pequeño metacarpiano adicional, vestigio de un tercer dígito. En cambio, los miembros traseros estaban entre los más largos en proporción con el tamaño corporal de cualquier terópodo. La cola era pesada y larga, formada por más de 40 vértebras para equilibrar el enorme torso y cabeza. Para compensar el inmenso tamaño del animal, muchos huesos de su esqueleto eran huecos, reduciendo su peso sin pérdida significativa de fuerza. Todos los especímenes se han encontrado en Norteamérica. En 1874, Arthur Lakes descubrió unos dientes cerca de Golden, Colorado, que hoy se documentan como pertenecientes al Tyrannosaurus Rex. A principios de la década de 1890, John Bell Hatcher recolectó elementos postcraneales en el este de Wyoming. Inicialmente, estos fósiles se consideraron pertenecientes a una especie gigante de Ornithomimus y posteriormente
fueron llamados Deinodon, pero ahora se consideran ejemplares de Tyrannosaurus rex. Un estudio realizado por Lawrence Whitmer y Ryan Ridgely de la Universidad de Ohio descubrió que el Tyrannosaurus compartía las habilidades sensoriales mejoradas de otros celurosaurios. Entre estas habilidades destacaban movimientos oculares y de cabeza relativamente rápidos y coordinados, una capacidad mejorada para detectar sonidos de baja frecuencia, lo que permitía a los Tyrannosaurus rastrear los movimientos de sus presas desde largas distancias y un mayor sentido del olfato. Un estudio publicado por Kent Stevens concluyó que el Tyrannosaurus tenía una visión aguda. Al aplicar la perimetría modificada a las reconstrucciones faciales de varios dinosaurios, incluido el Tyrannosaurus, el estudio encontró que el Tyrannosaurus tenía un alcance binocular de 55 grados, superando al de los halcones modernos. Stevens estimó que el Tyrannosaurus tenía 13 veces la agudeza visual de un humano y superaba la agudeza visual de un águila, que es 3,6 veces la de una persona. Stevens calculó un punto lejano límite, es decir, la distancia a la que un objeto puede verse separado del horizonte, hasta 6.000 metros de distancia, que es mayor que los 1.600 metros que un ser humano puede ver. Thomas Holtz señaló que la percepción de alta profundidad del Tyrannosaurus puede deberse a la presa que tenía que cazar, mencionando que debía enfrentarse a dinosaurios con cuernos como el Triceratops, dinosaurios acorazados como el Ankylosaurus y los dinosaurios con pico de pato y sus comportamientos sociales posiblemente complejos. Él sugirió que esta precisión era crucial para que el Tyrannosaurus pudiera entrar, dar ese golpe y derribarlo. Por el contrario, el Acrocanthosaurus tenía una percepción de profundidad limitada porque cazaba grandes saurópodos, que eran relativamente raros durante la época del Tyrannosaurus. El Tyrannosaurus tenía bulbos olfativos muy grandes y nervios olfativos proporcionales al tamaño de su cerebro, los órganos responsables de su mayor sentido del olfato. Esto sugiere que su sentido del olfato estaba altamente desarrollado, permitiéndoles detectar cadáveres desde grandes distancias solo por el olor. Este sentido del olfato en los Tyrannosaurus podría haber sido comparable al de los buitres modernos, que utilizan el olor para rastrear cadáveres y buscar alimento. La investigación sobre los bulbos olfativos ha demostrado que el Tyrannosaurus rex tenía el sentido del olfato más desarrollado entre las 21 especies de dinosaurios no aviares muestreadas. Algo inusual entre los terópodos, el Tyrannosaurus rex tenía una cóclea muy larga. La longitud de la cóclea a menudo se relaciona con la agudeza auditiva, o al menos con la importancia de la audición en el comportamiento, lo que implica que la audición era un sentido particularmente importante para los Tyrannosaurus. Específicamente, los datos sugieren que el Tyrannosaurus rex escuchaba mejor en el rango de baja frecuencia y que los sonidos de baja frecuencia eran una parte importante de su comportamiento. Un estudio de 2017 realizado por Thomas Carr y sus colegas encontró que el hocico de los tiranosáuridos era muy sensible, basándose en una gran cantidad de pequeñas aberturas en los huesos faciales del relacionado Daspletosaurus, que contenían neuronas sensoriales. El estudio especuló que los tiranosáuridos podrían haber usado sus sensibles hocicos para medir la temperatura de sus nidos y recoger suavemente los huevos y las crías, similar a lo que se observa en los cocodrilos modernos. Otro estudio publicado en 2021 sugiere además que el Tyrannosaurus tenía un agudo sentido del tacto basado en canales neurovasculares en la parte delantera de sus mandíbulas, lo que podría utilizar para detectar y consumir mejor a sus presas. El estudio, realizado por Kawabe y Hitori, sugiere que el Tyrannosaurus también podría sentir con precisión ligeras diferencias en el material y el movimiento, permitiéndole utilizar diferentes estrategias de alimentación en distintas partes de los cadáveres de sus presas según la situación. Los sensibles canales neurovasculares del Tyrannosaurus
probablemente se habían adaptado para realizar movimientos y comportamientos finos, como la construcción de nidos, el cuidado de crías y otros comportamientos sociales, como la comunicación intraespecífica. Los resultados de este estudio también se alinean con los resultados obtenidos al estudiar el tiranosaurio relacionado Daspletosaurus horneri y el alosauroide Neovenator, que presentan adaptaciones neurovasculares similares. Esto sugiere que las caras de los terópodos eran muy sensibles a la presión y al tacto. El Tyrannosaurus rex, al igual que todos los terópodos, era bípedo. Sus patas estaban dotadas de un tejido almohadillado que también funcionaba como un resorte. Los huesos largos de las patas estaban fusionados entre sí para transmitir las fuerzas generadas por sus fuertes pisadas, por las piernas, hacia el resto del cuerpo. Para sentarse, el Tyrannosaurus pudo haber desplazado su peso hacia atrás y apoyado su peso sobre una bota púbica, la amplia expansión al final del pubis en algunos dinosaurios. Con su peso descansando sobre la pelvis, podría haber tenido libertad para mover las patas traseras. Volver a levantarse podría haber implicado cierta estabilización con las diminutas extremidades anteriores. Esta última teoría, conocida como la teoría de las flexiones de Newman, ha sido debatida. No obstante, el Tyrannosaurus probablemente podía levantarse si se caía, lo que solo habría requerido colocar las extremidades debajo del centro de gravedad, utilizando la cola como un contrapeso efectivo. Las fracturas por estrés curadas en las extremidades anteriores se han presentado como evidencia de que los brazos no eran muy útiles y como prueba de que efectivamente sufrían heridas y adquirían cicatrices al igual que el resto del cuerpo. No existen pruebas directas, ni a favor ni en contra, de que el Tyrannosaurus rex haya tenido plumas. Sin embargo, muchos de sus parientes próximos sí las tenían, y los científicos reconocen la posibilidad de que ellos también las hubieran tenido. Se han encontrado restos de pequeños celurosaurianos, el grupo de dinosaurios al que pertenece el Tyrannosaurus, en la formación Yixian de Liaoning, China, que presentaban plumas penáceas o un antiguo pelaje de protoplumas, lo que sugiere la posibilidad de que los tiranosáuridos también pudieran haber tenido plumas. El tiranosauroide antiguo Dillon paradoxus, descubierto en la misma formación, también mostró filamentos de protoplumas en la cola. Sin embargo, impresiones de la piel de tiranosaurios adultos de Alberta y Mongolia parecen mostrar las escamas típicas de otros dinosaurios. Se ha emitido la hipótesis de que la presencia de plumas o escamas podría ser función del tamaño del animal o de su ubicación geográfica. En climas fríos, las plumas habrían sido útiles como aislamiento térmico, pero no en climas cálidos. Del mismo modo, una cubierta de plumas habría sobrecalentado a los animales más voluminosos, ya que en los animales de sangre caliente la cantidad de calor generada es función del volumen del animal, mientras que su refrigeración es función de la superficie exterior. El cociente entre la superficie expuesta y el volumen corporal disminuye cuanto mayor es el tamaño del animal. Es posible que el Tyrannosaurus rex presentara plumas o protoplumas en otras regiones del cuerpo, pero tal como ocurre con el pelo de los elefantes y rinocerontes modernos, en áreas reducidas. Las protoplumas podrían haberse perdido durante la evolución de los tiranosáuridos grandes como el Tyrannosaurus, especialmente en los climas cálidos del Cretácico. El Tyrannosaurus tenía unas patas bastante largas, pero existe desacuerdo sobre la rapidez con la que podría desplazarse. Algunos científicos piensan que en los animales pesados, las patas ubicadas debajo del cuerpo actúan como pilares, con huesos grandes para soportar el peso, pero que no les permiten correr. Los cálculos sobre su velocidad oscilan entre una velocidad pausada de 1 metro por segundo, 5 kilómetros por hora, y una muy rápida de 5 metros por segundo, 19 kilómetros por hora. Los científicos que consideran que el Tyrannosaurus rex se movía rápidamente señalan que sus patas eran semejantes a las de ornitomímidos tan veloces como el Strutiomimus. Sin embargo, un estudio reciente
concluyó que el Tyrannosaurus Rex no tenía suficiente masa muscular en las piernas como para ser tan veloz. Lo que hacía era caminar dando zancadas de 4 metros por cada paso, lo que le daba una velocidad de 5 metros por segundo. Se han encontrado muchas huellas de pisadas de terópodos caminando, pero hasta ahora ninguna de terópodos corriendo. Esto impide calcular su velocidad exacta y, por otra parte, podría indicar que, en efecto, no eran capaces de correr. Los bípedos tienen un mayor riesgo de caerse si durante un arranque se tropiezan y no pueden acomodar sus patas debajo del cuerpo. Las caídas eran muy peligrosas para el Tyrannosaurus Rex, porque la cabeza recorría más de 3 metros en el desplome y las patas delanteras no podían detener su caída. Las avestruces enfrentan un problema similar, pero el riesgo de caída de un avestruz o de otras aves corredoras es muchísimo menor que el que habría tenido un tiranosaurio, incluso siendo este depredador, si cazaba presas vivas. Si el Tyrannosaurus Rex se caía duramente, podía lesionarse e incluso morir. Unos investigadores calcularon que si un Tyrannosaurus Rex de 6 toneladas corriera a una velocidad de 19 km por hora y tropezara, golpearía el suelo con tanta fuerza que supondría la rotura de músculos y huesos, lo que le causaría la muerte. Sin embargo, otro equipo de investigadores propuso una teoría más aceptable. Según esta, el Tyrannosaurus Rex se movía a una velocidad entre 7 y 19 km por hora, similar a la velocidad máxima de un elefante africano. Las grandes mandíbulas del Tyrannosaurus medían más de 1 metro y estaban llenas de afilados y macizos dientes curvos de 19 centímetros. Mediante el uso de modelos musculoesqueléticos dinámicos, un estudio calculó que su fuerza de mordida fue por mucho la más poderosa estimada o registrada de cualquier animal terrestre, siendo capaces de ejercer una fuerza de presión de 3,6 a 5,8 toneladas. Un pliosaurio, Pliosaurus funkei, un depredador marino encontrado en 2009 en el Ártico, podría haber ejercido una presión 4 veces mayor con su mordida, siendo uno de los pocos depredadores, si no el único, que pudieron superar en este ámbito al Tyrannosaurus Rex. La mayoría de los paleontólogos aceptan que el Tyrannosaurus era tanto un depredador activo como un carroñero, similar a la mayoría de los grandes carnívoros actuales. La evidencia señalan que el Tyrannosaurus Rex, con su formidable fuerza de mordida y su papel como depredador activo y carroñero, lo convirtieron en el superdepredador definitivo de su tiempo, dominando su ecosistema con una combinación de fuerza, agilidad y agudeza sensorial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No te olvides de apoyar el canal para que pueda seguir trayendo más contenido. Da un like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.